Diciendo, damos gracias al Señor que nos permite estar en esta mañana. Agradecerle a todas las hermanas de la femenil que ayer tuvieron una actividad muy hermosa para nosotros los padres, y pues fue realmente de mucha bendición. Gracias, hermanitas, por todo el trabajo que hicieron, todo el esfuerzo que hicieron por poder estar también un tiempo con nosotros, y agradecemos mucho esa deferencia que tuvieron. Y el hermano que se la perdió, y se la perdió, porque estuvo muy bien. Gracias, hermanas, de veras por esas muestras de cariño y de aprecio que tienen para con nosotros. Muy bien, hermanitos, vamos a seguir. Estamos ya casi llegando a la culminación del tema de la mayordomía integral. A modo de resumen rápidamente, ya hemos visto que todo es de Dios, simple, absolutamente todo. Dice Salmo 24, ¿verdad? Todo lo que hay es de Él, incluso cada uno de nosotros. Estuvimos viendo que también Él sustenta todo, o sea, no solamente lo hizo, sino que lo sustenta, pero también no solamente lo hizo y lo sustenta, sino que Él lo cuida. Él está atento a todo lo que ha creado, incluso a nosotros mismos. También estuvimos viendo, hermanos, que nuestra vida, y que ahí es donde empezamos a cometer el error cuando hablamos de mi vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya yo no tengo mi vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya usted no se conoce, es lo que quiere decir esta terminología en griego. Si usted dice, a mí me gusta el café, entonces, ok, ese era usted, el Marvin viejo. El Marvin nuevo, entonces se da cuenta que en la Biblia dice que es bueno tomar café. No es cierto. Pero entonces empieza a vivir de acuerdo a lo que Dios dice que tiene que vivir. Si yo era un chichoso, Dios dice que ya no tengo que ser un chichoso, entonces tengo que trabajar en eso en mi vida, amén. Y es así. Ahora, también estuvimos viendo que necesitamos tener mayordomía de nuestro tiempo. Nadie va a tener más tiempo del que ya Dios diseñó. Desde que nosotros entramos a este mundo, cuando salimos de este mundo, cada uno de nosotros tenemos un tiempo, y ese tiempo tenemos que ser buenos administradores del tiempo que Dios nos dio. Estuvimos viendo también que nuestro cuerpo también es de Dios, no es mío. Este cuerpo yo necesito administrarlo, y lo vimos el domingo pasado, y no prestarlo, porque no es mío. Yo, qué feo que alguien se le dé algo, y eso que se le dio, lo presta como si fuera de él, ¿verdad? ¿Se imaginan? Que venga el hermano Eric y me dice, hermanito, hágame un favor, váyase con mi carro y me va a hacer este favor. Y claro, yo voy, pero se imaginan que mi hermano me llame y me diga, hermano, ¿a qué horas viene? Ay, yo no sé, estoy esperando que traigan el carro. ¿Cómo que traigan el carro? Si es que yo lo presté, pero ¿acaso es suyo? Pues nuestro cuerpo no es mío, y a veces lo prestamos para obras de injusticia. A veces lo prestamos para el pecado. A veces lo prestamos para deshonrar a Dios, en lugar de buscar honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y hoy arrancamos un tema también muy importante: la mayordomía del corazón y de la mente. La mayordomía del corazón y de la mente. No sé si allá en audiovisuales yo había pasado la presentación a la hermana Karina, se la pasé, pero no sé si ahorita. Gracias. Ok. Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, guardar lo más interno. Que alguien me preguntó, no recuerdo si fue en esta clase o si fue en otra clase, me preguntó que por qué en el Antiguo Testamento Dios pide el corazón. No sé si fue en escuela dominical, fue allá, fue en la otra clase. Cuando en el Antiguo Testamento habla del corazón, usa la palabra lep, que esta quiere decir el centro de cualquier cosa.
el centro de la voluntad, el centro de las intenciones, el centro de los deseos, mi propio centro, yo tengo que entregárselo a Dios, porque ahí es donde todo pasa, porque nosotros solo reaccionamos a lo que está pasando internamente. Si alguien me dice algo que a mí no me gusta, en mi cara se me va a ver. Y yo no he abierto mi boca. Pero el gesto es... Ya solo el gesto dijo lo que está pasando internamente. Por eso dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente. Proverbios también capítulo 2, versículo 20, versículo del 9 al 11 dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entre en tu corazón. Cuando la sabiduría entre en tu corazón, saca lo malo, porque de la abundancia habla la boca. Este versículo solo nos acordamos de esa última parte. Solo nos acordamos de Proverbios capítulo 9, nos acordamos solamente del versículo 11, pero hay que entenderlo en el contexto. Que dice, entiende, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo lo bueno. Cuando la sabiduría entre en tu corazón. Cuando nosotros nos esforcemos porque internamente esa sabiduría esté acá. La pureza de la mente es el primer requisito para una vida sin pecado. Y usted dirá, pero suave, en la mente. Sí, porque la mente está gobernada aquí en el centro de todo. Aquí está todo. Cuando la sabiduría está ahí, mi mente va a cambiar. Cuando la sabiduría está ahí, mis acciones van a cambiar. Cuando la sabiduría esté ahí, todo, absolutamente todo va a cambiar. Lucas capítulo 6, versículo 45, si alguien lo quiere leer. Lucas 6, 45. Vamos a ver si tenemos... Ok, hermano Naamán. Gracias, hermanos de audiovisuales. Allá les pasé la presentación. Gracias por tenerla ahí. Lucas capítulo 6, versículo 45. Sí, dice así: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Ahí está, y aquí en griego también cuando habla del corazón, la palabra cardía, que quiere decir pensamientos, sentimientos, mente, otra vez, todo lo que es interno, todo lo que es el centro de la persona, absolutamente todo. Y Jeremías capítulo 17, voy a leerlo para ustedes, 17, 9, todos lo conocemos. Engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y dice, hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? ¿Cuántas veces usted había anhelado en su corazón, anhelado realmente en su corazón cosas que ahora no quiere? Cosas que ya le molestan. Cosas que ya estorban. ¿Por qué es engañoso el corazón? Yo tengo muy poca relación con mis hijas y con mis nietas, no por nada en especial, sino por mucho trabajo. Pero nunca se me olvida mi nietita mayor, una vez que veníamos, no sé de dónde veníamos, pero el punto es que me dice: Tito, es que yo necesito un helado. O sea, para ella era una necesidad un helado. Yo necesito. Entonces, hermanos, el corazón es engañoso. Y ahí es donde necesitamos, como dice Proverbios capítulo 2, versículo 9, entonces entenderá juicio, justicia y equidad y todo lo bueno cuando la sabiduría entre en tu corazón
y la ciencia fuere grata a tu alma. Cuando usted realmente desea que la ciencia, el conocimiento de Cristo sea grato en su corazón y en mi corazón. Y es que, mis hermanos, hace días no lo digo, ahí es donde la mula bota a Genaro. ¿Qué es lo que realmente nosotros anhelamos en nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente anhelamos? Que saboreamos, que soñamos. Si ese sueño, si ese anhelo no tiene nada que ver en cuanto a conocer a Cristo, ese anhelo no está bien ubicado. Dice Efesios capítulo 4 versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que ya no lo hagas. Inutilidad, figurativamente brevedad, moralmente depravación. Ya no tenemos que andar en esto, mis hermanos. Y Pablo se lo dice claramente a la iglesia: esto pues digo y requiero. A veces él hace rogativas, ¿verdad? Os ruego. Pero en esto él dice: esto digo y esto quiero, que en el Señor, que ya no andéis. Ahora vea que dice que ya no andéis. O sea, en otras palabras, algunos seguían andando en la vanidad de su mente, pensando en cosas vanas, en cosas tontas, en cosas sin sentido, en cosas que no llevan a ningún lugar. Y Pablo le dice al pueblo de Dios: te pido, de esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no lo hagan. Y es que, hermanos, esto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente muchos cristianos están perdiendo su tiempo. Tiempo que decía mi abuela que hasta los santos lo lloran. ¿Se acuerda de ese dicho, verdad? No pierda el tiempo. ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Estamos hablando de la mayordomía del corazón y de la mayordomía de nuestra mente. Efesios capítulo 4 versículo 23. ¿Quién lo quiere leer? Efesios 4, 23. Amén, hermanita Nidia. Ajá. Ay, yo me llamé. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué estamos pensando, hermanos? ¿Cuál es ese anhelo? Eso que cierro los ojos y yo digo: ay, voy a pensar en esto, porque qué lindo esto, si se diera en mi vida. Renovaos en esto. No sigas en esto. Renovar o reformar. La mente debe ser ejercitada en las enseñanzas de la palabra de Dios. Es un trabajo interno y es un trabajo personal. Yo no puedo, por mucho que quiera, tratar de que cada uno de nosotros renueve su mente en las prácticas espirituales. Por supuesto que cuando yo veo resultados, yo me alegro. Pero también me entristece cuando no veo resultados. El otro día hacíamos un ejercicio, no recuerdo, así rápidamente, 52 domingos es que tenemos en el año. 52 por 2, 104. Porque tenemos 2 enseñanzas los domingos, 104. Durante todo el año
104 enseñanzas he escuchado. ¿Y en qué he cambiado? ¿Y qué he renovado? ¿Y qué principios estoy aplicando? ¿Me doy a entender, hermanos? Renovados. Ahora dice la palabra del Señor que nos debemos, ahora se requiere, renovados en el espíritu de vuestra mente. La vida exterior es reflejo de la vida interior. Dios transforma desde adentro hacia afuera. Cuidar pensamientos, alimentar el espíritu con la palabra de Dios, eso es lo que yo debo de hacer. Realmente. Rendir emociones y deseos a Dios es permitir que Dios permee todos los rincones de nuestra vida. Verdaderamente hacer esto, rendir emociones, rendir deseos a Dios y que Él verdaderamente pueda llenarme. Pueda verdaderamente entrar en lo más profundo de mi corazón. Y que todos los rincones de mi vida estén siendo llevados por Él. Pero también, hermanos, tenemos que hablar de la fidelidad. Es un estándar de Dios. Esto es como cuando alguien anda con un uniforme de trabajo, llámese cualquier empresa, ¿verdad? Y el que anda con ese uniforme de trabajo tiene que cumplir ciertos estándares. No puede andarse peleando en la calle, ni puede andar ahí en bares, ni puede andar, no sé, ofendiendo a la gente. Me doy a entender, ¿verdad? De lo que estamos hablando. ¿Quién me quiere ayudar con Lucas capítulo 16, versículo 10? Vamos a ver. Un hermano, una hermana que desee leer la palabra del Señor. A ver, hermanita Catalina. Gracias. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahí está. Dios habla entonces de un estándar. La fidelidad se demuestra en lo poco, pero también en lo mucho. Alguien decía, bueno, yo voy a ser fiel, pero yo voy a ser fiel con la empresa, pero cuando yo tengo una jefatura. No, en lo poco debe ser fiel. Y si la empresa a usted le pide que cumpla un horario, usted lo cumple como tiene que ser. Y si la empresa a usted le pide que trabaje unas extras, usted las trabaja como tiene que ser. En lo poco. Yo no entiendo cómo hay gente que a veces llega a entrevistas de trabajo y llegan tarde y mal vestidos. O sea, desde el puro inicio ya están demostrando lo que realmente son, lamentablemente. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado falso, fiel. Se requiere, es un requisito. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, usted es administrador de Cristo, de Dios. Sí, lo somos. Pero ¿qué tengo yo de Dios? Todo. Usted sigue siendo el administrador de todo eso. ¿Cómo lo estás utilizando? ¿Cómo lo estás administrando? Cuando hablo de esto, siempre viene a mi mente aquel famoso corito de chiquitos de escuela dominical. Cuando estaba yo en rayitos de sol, creo que se llamaba esa clase. Cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis ojitos lo que ven. En el cielo está el Señor, Él nos mira con amor. Cuidado mis ojitos lo que ven. Cuidado mis manitas lo que tocan. Amén. De esto estamos hablando. ¿Cómo estás administrando tu tiempo, tu mente, tu corazón
tu cuerpo, ¿cómo lo estamos administrando? El mundo busca de un administrador que sea eficiente, que sea productivo, que sea inteligente. Es interesante que Dios reconoce la fidelidad, pero Él habla de fidelidad, es digno de confianza, fidedigno, confiado y que cree. Él habla de esto. En muchos lugares dicen, por ejemplo, bueno, lo que está pasando para estar a tono con los temas actuales. Lo que está pasando con nuestra selección de fútbol. Y algunos dicen, no, pero es un buen jugador. ¿Qué importa que sea un borracho? ¿Qué importa si anda de fiesta? Si él es buen jugador, que juegue. Bueno, a veces el mundo ofrece ese estándar de fidelidad, ofrece ese estándar de fidelidad y dice, bueno, con que sea productivo, le estamos pagando para que haga goles, no importa qué hace en su tiempo libre. O algunos otros dicen, no, la verdad es que si es inteligente en lo que está haciendo, ¿qué importa si su vida es un desastre? Como aquel que llegó bien ojeroso al trabajo el lunes y le dice el jefe, pero mira, perdona, tuviste todo el fin de semana para descansar, pero venís completamente cansado, ojeroso. Y entonces le dice al jefe, ay jefe, usted no sabe, pero es que hoy nació mi 10º hijo. Nació en estos días mi 10º hijo. Y el 10º, sí. Entonces le dice el jefe, uy, ¿y cómo está su esposa? Dice, por el momento bien, vamos a ver qué cara pone cuando se dé cuenta. Pero es inteligente, pero hace bien su trabajo. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Cuál es el estándar de fidelidad que Dios quiere? Que seamos confiados, que Él pueda creer en nosotros. ¿Quién fue el primero que le habló a Job? ¿Fue Satanás le habló de Job o Dios le habló a Satanás de Job? ¿Ah? ¿Has visto mi siervo Job? Hombre justo, era un buen administrador. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, todos daremos cuenta a Dios de nuestra mayordomía. Todos. Romanos capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. ¿Cómo actuó? ¿Por qué actuó? ¿Será que hicimos algo para sacarnos el clavo? ¿Será que hicimos algo con tal de que otra persona saliera afectada? ¿Me doy a entender, hermanos? Todo. Lo vamos a ver allí, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, dará a Dios cuenta de sí. Segunda de Corintios 5:10, el tribunal de Cristo. ¿Quién me lo quiere leer? Por favor, segunda de Corintios 5:10. Que lo tenga, lo puede leer, hermana Sofía. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y antes de preocuparnos de lo que sea bueno o sea malo, antes de preocuparnos en eso, hermanos, y quiero dar eso ahí, quiero que entendamos que nuestra vida será evaluada por Dios. Eso es lo que debería estarnos preocupando. No nos debería preocupar tanto si lo bueno y lo malo, a qué se refiere, y será que Dios me perdonó esto, y será aquí, y será allá. Alguien lo dijo de esta manera que me encantó, lo leí hace poco en un libro. Haz lo correcto y no te equivocarás. Haga lo correcto. No se preocupe, haga lo correcto. Y siempre tenga claramente presente en su mente y en su corazón y en mi mente y en mi corazón que mi vida va a ser evaluada
por Dios. Y Él sí conoce todo, absolutamente todo. No para condenación en Cristo, sino para rendición de cuentas. La preparación para este momento la hacemos en una sana administración de nuestra vida. En otras palabras, todos los días me estoy preparando para ese momento, porque todos los días estoy viendo cómo estoy administrando todo lo que Dios me dio, porque yo no voy a saber si yo voy a llegar a mañana. Yo les he dicho, yo veo noticias tal vez hoy en la noche o quizás mañana, pero yo me voy a dar cuenta de muchas personas que salieron de su casa y no regresaron. Y si son hijos de Dios, estarán ya dando cuentas de cómo administraron su vida, su cuerpo, sus manos, sus pies, su tiempo, su mente, su corazón. Entonces la preparación para este momento la hacemos con una sana administración de nuestra vida. Como conclusión de este tema, hay una gran conexión entre intimidad con Dios y mayordomía para Dios. No podemos separarlo. Si yo estoy buscando una buena mayordomía para Dios, entonces tiene que estar ligada totalmente una intimidad con Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él espera? ¿Qué es lo que Él me dice? Ayer, creo que sí fue ayer, hablaba con un hermano ayer, sí, y entonces me contaba que se majó la puerta, con la puerta de un carro se majó el dedo y que se le puso, dice que casi que inmediatamente se le empezó a poner negro, ahora fue un majonazo fuerte y se le cayó la uña y todo lo que ya sabemos. Entonces yo lo vacilaba y yo le dije, bueno, si en ese momento no salieron unos madrazos es porque realmente usted es un hijo de Dios. Porque cómo cuesta, ¿verdad? En ciertos momentos, ¿cómo cuesta? Bueno, si yo quiero hacer una buena administración de todo lo que tiene que ver con mi vida, entonces yo tengo que estar procurando una buena intimidad con Dios. Estar cerca de Él realmente. No puedes administrar correctamente lo que no valoras. ¿Cómo administrar correctamente lo que no se valora? O sea, si hay algo que para mí no tiene valor, ¿cómo lo administro? No lo cuido, se queda regado en cualquier momento, me da igual si se moja, si no se moja. Me doy a entender, en las cosas materiales simplemente. Sí, hermanita Sofía. Gracias. Eso me recuerda en Telenoticias, que bueno, en el almuerzo siempre mi mamá, mi abuelita y yo, bueno, se ponen las noticias. O sea, no es muy buena idea a ratos como almorzar bien y ver noticias, pero bueno. Hay una sección en la que se llama Sobrevivientes, que la están dando al mediodía. Entonces, hay ciertos casos, no todos los he visto, pero hay algunos que sí. Vi uno la vez pasada, creo que fue el viernes, que me impactó mucho, que fue que un costarricense estaba en Estados Unidos, ya iban de regreso, él estaba en la playa, estaba con un jet ski y él creo que chocó, a ver si entendí bien, con otro barco, con otro jet ski o algo así. La cuestión fue que perdió el brazo y la pierna, o sea, la mitad la perdió. Ahorita actualmente está sin brazo y tiene una prótesis en la pierna, pero en ese momento lo que se me atravesó en la mente fue, gracias a Dios por tener ambos brazos y ambas piernas, con piecitos y manitas. Porque muchas veces nosotros no apreciamos eso, no apreciamos el poder hacer las dos cosas a la vez, con los brazos, las manos bien, el poder caminar bien con los dos pies, las dos piernas y, o sea, es importante, como dijo Héctor una vez, gracias por el simple hecho de respirar. Así es. Por el simple hecho de vivir un día más, ya con solo eso debería ser agradecimiento suficiente.
para nuestro Dios. Yo sé que los problemas no se pueden comparar porque no me gusta comparar los problemas de los demás. Cada uno tiene sus problemas y cada uno le da su peso. Pero sí, por lo menos darle gracias a Dios y tener gozo de que estamos vivos a pesar de las situaciones que se nos presentan. Amén. Definitivamente así es. Entonces no puedes administrar correctamente lo que no valoras y no puedes valorar a Dios si no pasas tiempo con Él. A veces queremos conocer a Dios sin pasar tiempo con Él y eso no funciona. Y ya creo que esta es, vamos a ver, no, la cuarta creo que son 5, espéreme para ver. No, esta es la última clase, la mayordomía de los recursos y la rendición de cuentas. Voy directamente ya al primer tema. Dios también es el dueño de mis recursos. Y el que quiera puede ayudarme por favor con Ageo capítulo 2 versículo 8. Ageo 2, 8. Ageo está en el Antiguo Testamento. Después de Sofonías. 2:8. Amén, por favor, mi hermanito, allá le va a llegar el micrófono, gracias. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. Entonces lo primero que yo quiero que nos quede totalmente claro, mis hermanos, y quiero ser sumamente claro y enfático, que como ya lo he dicho antes, Dios no está detrás de mi dinero, ni está detrás del dinero de nadie. No, Él no anda buscando su billetera, Él no anda buscando su plata, Él es el dueño de todo. Pero sí quiere que usted y yo aprendamos a sentir las bendiciones al dar. Al poder experimentar, la razón de dar va más dirigido a la bendición que podemos tener al dar y demostrar así nuestro amor a Dios, nuestra confianza en Dios, la obediencia a Dios y desarrollar nuestra cercanía a Dios. Cuando aprendemos a dar. Y no estoy hablando solo de dinero, aunque estoy involucrando dinero, pero no es solo dinero. A mí me preocupa cuando a veces hay alguna actividad, y no lo he visto en esta iglesia, gracias a Dios no lo he visto en esta iglesia, pero se va a hacer una actividad y entonces viene alguien y me dice: ¿cuánto se necesita? Tome. Está bien, qué bonito. Pero esa persona nunca está en la actividad. No llega, no trabaja, no se involucra. Nada más es salvando la responsabilidad, quizás, no lo sé. Pero cuando nosotros aprendemos a dar, estamos enseñando y estamos diciendo que realmente Dios es el dueño de nuestros recursos. Estamos diciéndole que Dios espera que sus hijos seamos generosos. Estamos diciendo que Dios nos protege de peligros por las riquezas. Y vamos a ver precisamente todo esto. La práctica de dar nos ayuda a ejercitar las prácticas espirituales y atacamos directamente la codicia y el ego que tanto daño hacen a la vida del Hijo de Dios. Y el ego nadie nos lo enseña, eso viene muy adentro del chip. Eso es como cuando un niño ve jugar a otro niño con el juguete y él puede tener 50 juguetes, pero quiere el que tiene el niño. Porque ese es el ego. Y yo me doy cuenta cuando yo soy egoísta, y yo lo digo así porque es lo más evidente, cuando tomamos una foto colectiva y al primero que busco es a ver cómo quedé yo. Me importa muy poco si todos salieron, yo quiero ver cómo quedé yo.
Hermanos, a todos nos pasa o solo a mí, porque si solo yo me bajo para ir a orar de una vez, ¿verdad? Es que ese es el ego que tenemos. Ese es el ego que tenemos. Al dar, estamos trabajando en todo esto. Es un hecho que si damos a la obra del Señor tendremos una bendición especial de Dios mismo. Este es un hecho que la palabra de Dios nos dice. Y allá mismo en Ageo, no sé mi hermano si todavía está ahí en Ageo, capítulo 1, versículo del 5 al 11. También mi hermanito, si me ayudan acá con el micrófono. Ageo capítulo 1, versículo del 5 al 11. Ageo 1, versículo 5 al 11 Ajá. dice: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esa tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Bueno, para poder entender, solamente quiero que veamos el capítulo 5 y 7, donde solamente quiero que entendamos esto. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Porque todos estamos andando, amén, todos, en lo profesional, en lo laboral, en lo familiar, en lo eclesiástico, en lo que usted guste, como vecinos. Y en el versículo 7 vuelve a decir: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ahora, en el contexto histórico podemos decir que Ageo escribe en el tiempo de la construcción del segundo templo. Parece que los judíos se entretuvieron en sus propios proyectos y dejaron de lado el proyecto de Dios. Y no me voy a meter a estudiar Ageo, ¿verdad? Pero pueden ustedes leerlo y darse cuenta de cómo ellos ya vivían en casas artesonadas, dice allí. Y cada quien se dedicó a lo suyo. Y a todos se les olvidó el proyecto de Dios, el plan de Dios. Si me ayudan con el micrófono para nuestro hermanito Gerardo, por favor, acá de este lado. Sí, es que en ese pasaje ahí lo que sucedió fue que se detuvo la bendición y la prosperidad. Así es. Porque a veces nos preguntamos el por qué pasan las cosas, o reclamamos cuando pasan las cosas, pero no vemos el proyecto previo a que eso suceda. Entonces, aquí solamente quiero que entendamos esto: meditad sobre nuestros caminos. Ahora el proyecto de Dios es nuestro, ahora el proyecto de Dios en nuestro tiempo no es construir un nuevo templo, sino que prediquemos la palabra a todas las naciones. Para esto también se requieren recursos y compromisos totales del Hijo de Dios. Yo sé que a veces nos hemos entretenido, a veces nos entretenemos como iglesia en términos generales, nos entretenemos en, no sé, en el templo, en que se vea bonito esto, en que se vea bonito aquello, en que hagamos esta actividad. A veces nos entretenemos. Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de la PIBC, estoy hablando en términos generales, en el cristianismo. Nos vamos entreteniendo en esas cosas. Y el proyecto de Dios.
y la obra de Dios. ¿No es cierto que antes de ascender Él dijo, por tanto, y haced seguidores reales, discípulos, no fans? Por tanto, id a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay un proyecto que Dios estableció, y es el proyecto de hablar de Él. Todo el dinero y las riquezas son de nuestro Dios. También el nuestro y todos nuestros bienes son de Él. Es que a veces decimos, es que Él es el dueño del oro y la plata, pero de la bolsa para allá. Este que está aquí es mío. Este yo lo administro. Con este no se metan. Pero si creemos que Él es el dueño del oro y de la plata, de todo el oro y toda la, pues también el oro que usted tenga y la plata que usted tenga también es de Él. Amén. Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Cuanto más conscientes de este hecho estemos, más podremos dejar el ego y la prepotencia. Hay gente que dice, y sí, son carguísimas para vender, ¿verdad? Hay gente que es muy carga para vender. Y entonces, bien, mire, este es el último carro que entró con estas y estas condiciones. Han pasado varios años, no hay más. Y usted dice, si pierdo esta oportunidad. Bueno, Dios fue quien le dio esa capacidad a esas personas para hacer eso. Dice la palabra del Señor, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Tu trabajo, tus habilidades, tu profesión, tus estudios. Él fue el que proveyó todo esto. En resumen, no solo las riquezas son de Él, sino que las que pensamos, que generamos nosotros mismos, es de Dios quien da la capacidad de producirlas. Por lo tanto, todo, absolutamente todo, es de Él. Dios espera entonces que sus hijos seamos generosos. Ser generosos, en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad nos hace más parecidos a Dios, porque Él fue el primero que dio. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que ha dado. Él fue el primero que dio. Él nos dio la vida. Él nos formó, nos dio un mundo para vivir, pero también dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermana Catalina. Ahora que usted está hablando, pastor, de la habilidad que tienen muchas personas para hacer negocios, pero uno lo que espera de un hijo de Dios es que si va a hacer un negocio sea totalmente transparente con la persona que está al frente. Amén. Porque los estafadores tienen una labia que sabemos que eso no puede ser de Dios. Jamás. Y engañan con una facilidad y no les importa a quien engañen. Sí. Entonces yo me imagino que, o espera uno de un hijo de Dios, que si, por ejemplo, está vendiendo un terreno y el terreno hay una parte que es fangosa, que le haga entender al cliente, bueno, al posible comprador, que aquel terreno tiene una parte que no se puede usar porque hay demasiada agua o cosas así. Así es, definitivamente eso es lo esperable, eso es lo deseable, pero lamentablemente a veces no siempre se cumple, ¿verdad? Hermanito Gerardo, allá al final.
Ahora que la hermana habla de labia Ajá. de personas, no solamente es labia de las personas, también labia de las empresas, los negocios que promueven y gestan eso. Ujú. A mí me pasó algo, después me dio risa. Resulta que se me quemó la pantallilla que yo tenía y fui a X lugar por ahí y estaban en promoción y ya entré y resulta que era la última que había y me dice el tipo, es la última que queda. Y ahí yo tenía una platilla por ahí, me la llevé, quería tener televisión. Bueno, la cuestión es que 3 días después paso y veo el rótulo ahí, promoción pantalla. Entonces yo entro por curiosidad, le digo, mira, vos me dijiste que, me dice, es que entraron más. ¿Quién se la cree? Así es. Aquí hay una frase muy interesante. La generosidad no se compra. ¿Dónde la venden? ¿Dónde venden generosidad? No, la generosidad no se compra, se cultiva en un corazón lleno de Dios. Ahí es donde se cultiva. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si hay 4 personas en su casa y usted va a servir la comida, ¿cuántos platos necesita? ¿Es suficiente 4? ¿Verdad? Pero ¿cuántos realmente tenemos? Si somos 5, solo 5 platos. Más bien al montón, ¿verdad? Tenemos. Y que de estos y que de aquellos y que... Pero dice el Señor que teniendo en todo lo que usted necesita, lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La figura de la siembra y la cosecha es muy familiar en la Biblia. La relación entre ambas es natural, precisa y bajo los principios de la palabra de Dios. Y ya con esto voy terminando. Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Amén. Y vea lo que dice Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se volverá a pagar. Pero vea cómo dice, a Jehová, ¿qué? Presta. Ok, ¿qué es prestar? Doy, pero para que me devuelvan. Pero ojo con lo que dice, a Jehová presta el que da. ¿Qué es dar? Te lo dio. Pero a veces queremos darle al pobre para que me dé. A ese hermanito, sí, yo lo voy a ayudar, pues ya yo lo tengo visto en qué me puede ayudar él a mí. Ay, 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 qué tristeza. Qué tristeza. A Jehová presta el que da al pobre, porque un pobre no puede pagar perdón. No puede. Pero está necesitando. Y Dios me ha dado recursos en los cuales no me voy a morir de hambre por poder ayudar a esa persona. Pero no lo dé como un préstamo, ni con una intención de ver qué puedo yo sacar, sino délo. Y cuando lo haces de esta manera, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, eso es un bien. Eso es un bien. Se lo devolverá, se lo volverá a pagar. ¿A quién le prestó? ¿A quién le prestó? A Dios le prestó. Entonces, ¿quién le volverá a pagar?
¿Quién le volverá a pagar? Qué lindo, ¿verdad? Es que a veces leemos la Biblia así como rápido, ¿verdad? Como rápido. Pero Dios quiere que seamos generosos. Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. No dice prestó. No, y no le dio el pan añejo. Y no le dio al que ya no sirve. Le dio de su pan, de lo que se iba a comer. Ayer andaba visitando una casa y me dio una comida tan rica. ¡Qué bendición! De lo que vamos a comer, tome, coma. ¡Qué bendición! ¡Qué lindo! Pero hermanos, a veces nuestro corazón se ha ido cerrando y cerrando y cerrando y cerrando. Yo sé que es difícil, porque ahora anda mucho sinvergüenza, yo lo entiendo. Pero aquí le hablo el corazón de la PIBC. El corazón de la PIBC no se puede cerrar tanto como para perder la bendición de dar. Amén. No me quede solo. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Gálatas capítulo 6, 7 al 8. No os engañéis. Repito, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien. A veces se cansa uno de hacer el bien, puede ser porque hay gente muy ingrata. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, a veces no se puede. A veces no se puede. Pero si tenemos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La verdadera riqueza no está en acumular, sino en compartir. Amén. La próxima semana seguimos con Dios nos protege del peligro Dios nos protege de peligros por las riquezas. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.